noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy hablamos de la problemática que atraviesa el Partido Liberal. La noticia del día hoy: expulsados 17 parlamentarios que han formado parte de la estructura política del liberalismo. ¿Qué está pasando en esta centenaria institución política? ¿Qué cambios se avisoran en el próximo año dentro de este instituto político después de las dificultades que atravesó durante este 2018? Nos acompaña el abogado Juan Carlos Barrientos, experto en derecho constitucional y un hombre cercano a la dirigencia del Partido Liberal que hoy está fuera de él. ¿Qué tal, abogado? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un gusto y un verdadero placer estar aquí acompañándolo en este tan gustado programa. Bueno, usted fue el primero, y le digo que fue el primero porque corrió para diputado y al final quedó fuera por decisión del Central Ejecutivo. Quizás de haber sobrevivido a aquella avalancha, hoy le hubieran puesto otra vez la tarjeta roja, abogado. Me hubieran vuelto a expulsar. Fíjese que yo nunca he tenido ninguna controversia personal o profesional con don Luis Orlando Zelaya, y sin embargo me vetó para que fuera de candidato a diputado. Cuando se le preguntó que por qué lo hacía, nunca dio razones, nunca explicó motivos, simple y sencillamente dijo que no, y que en todo caso yo podía poner a la persona que yo quisiera, pero que yo no. Y entonces yo solo por probar le dije a los emisarios que me mandó que iba a poner a mi esposa, y aceptaron a mi esposa, y a los 2 días fue el secretario del partido a proponerla al Tribunal Supremo Electoral para que fuera en las planillas y participar en el proceso de elecciones generales. O sea, no participó porque no quiso. ¿Cómo lo entendió en ese momento, ya para ir entrando en calor? Mire, yo siempre traté de averiguar cuál era la causa puntual, cuáles eran los motivos que lo orillaban a él. Hice un reexamen de mi vida, si en algún momento yo había tal vez creado algo que hubiera causado alguna molestia en él o en alguna persona de su familia o alguien cercano a él. No, nunca lo encontré, él nunca dijo nada. Inclusive una vez me dijo a mí Kiki Ortiz que decía Luis que él conmigo no tenía absolutamente nada. Entonces yo comprendí después de que todo esto era, y fíjese que esto fue antes de la elección, ¿verdad? Yo comprendí al final que todo esto no era contra mí, sino que más bien era contra Elvin Santos, con el cual yo iba supuestamente en calidad de suplente. Es decir, aquí usted pagó los platos rotos. Pues al final sí, porque yo terminé sufriendo en carne propia ya el problema latente que él desde antes de lanzarse a la campaña ya tenía con Elvin Santos. ¿Y qué piensa de lo que ha ocurrido hoy? Usted es el abogado, el representante legal de algunos de los diputados que han sido expulsados. De esta decisión, ¿qué visión tiene? Bueno, la visión que tengo en primer lugar es que es un hecho inédito, porque desde que entramos a esta etapa independiente con la Constitución del 82, es decir, ya 36 años de vida constitucional y democrática, nunca se había producido una expulsión dentro del Partido Liberal. Una expulsión masiva como esta solamente denota un mal manejo de la dirigencia partidaria, porque el eslogan del Partido Liberal toda la vida, desde la época de Villeda Morales, había sido sumar, unir, vencer para transformar. Y aquí con este tipo de actitudes estamos restando, estamos dividiendo y no estamos venciendo para nada, y mucho menos vamos a transformar. Yo siempre he cuestionado de que cómo puede acudir el Partido Liberal y su dirigencia en el Central Ejecutivo a las mesas de diálogo de Igor Garafulik a tratar de ponerse de acuerdo para resolver los problemas políticos de Honduras, si usted no puede ni tan siquiera resolver los problemas políticos que tiene usted a lo interno del Partido Liberal. Entonces yo visualizo una profunda división, una negatividad de parte de Luis Zelaya de sentarse a dialogar. Él dio declaraciones la semana pasada
en Radio América precisamente, diciendo de que él no se estaba sentando a dialogar y que mucho menos lo iba a hacer con personas que él cree que son corruptas, cuando en determinado momento no hay una sentencia condenatoria para ninguna persona que está ahorita siendo expulsada. En Honduras existe todavía la presunción de inocencia en la Constitución, pero yo creo que aquí ya hay una idea equivocada de creer de que tomando este tipo de actitudes él va a cambiar al Partido Liberal, lo va a transformar, lo va a volver más potable a los ojos del elector. Siento yo que él está tratando como de imitar a Salvador Narrala. Es decir, ¿usted percibe que hay algo detrás de todo esto? ¿Que hay alguien que lo motiva, que lo impulsa para que se tomen estas decisiones, aun y cuando él no forma parte del tribunal disciplinario que es quien los ha expulsado hoy a estos 17 congresistas? Bueno, recuerde usted que el tribunal disciplinario en los últimos centrales ejecutivos que han habido nunca había sido integrado, porque el partido nunca ha necesitado de birros ni tampoco de tribunales inquisitorios para expulsar liberales. Ese tribunal fue formado a instancia, a pesar de que esté en los estatutos, nunca lo habían formado, nunca se había integrado, pero fue este periodo conformado a instancia de Luis Zelaya. Y coincidentemente el presidente del tribunal es el abogado personal de Luis Zelaya. El presidente del tribunal se excusó para conocer de una denuncia que los hermanos Eguiguren presentaron contra Luis Zelaya pidiendo también su expulsión, y el tribunal se desactivó, todos se excusaron de conocer del asunto, al final no conocieron del mismo, y evidentemente todos los demás miembros, yo conozco a uno de ellos, Napoleón Andrade, que trabaja en el bufete de Enrique Ortiz, Bella Solís, en redes sociales es la fan número 1 de Luis Zelaya. Yo tengo capturas de pantalla de todo lo que ella publica sobre Luis Zelaya. O sea, ya percibe que eso era meditado, que desde que lleve el caso al tribunal disciplinario era una crónica anunciada. Era una crónica de una expulsión anunciada, porque todos los miembros del tribunal son fan de él, son seguidores acérrimos de él, son fanáticos de él. Este tribunal, cuando son cosas en contra de Luis Zelaya, se desactiva, todos se excusan, nadie quiere participar, y cuando se trata de expulsar diputados liberales, reciben la denuncia y al día siguiente están haciendo las citas. ¿Tienen militancia? Usted ha sido candidato a cargo de elección popular y se conocen. ¿Ellos han sido activistas permanentes del partido o hasta ahora figuran en cargos de relevancia dentro de la estructura política? Es la primera vez que están en cargos de relevancia dentro de la estructura política. Yo nunca los había visto ni en un consejo departamental, ni en un consejo local liberal, ni tampoco los había visto como miembros del Consejo Central Ejecutivo. Es decir, son personas allegadas a Luis, personas que giran alrededor de él y que respiran por las narices de él en el tema político. Bueno, aquí vamos a insertar las imágenes de los diputados que hoy han dejado de formar parte según la decisión del Tribunal Disciplinario del Partido Liberal. ¿Qué procede en derecho? ¿Qué hará en las próximas horas Juan Carlos Barrientos? Porque van a impugnar, ¿o qué le han dicho sus defendidos? Bueno, en primer lugar, esto todavía no está finiquitado, porque la decisión que tomó el Tribunal Disciplinario, se puede perfectamente interponer un recurso de reposición ante el mismo tribunal y posteriormente un recurso de apelación ante el Consejo Central Ejecutivo, que se supone que es la instancia en funciones máxima dentro del partido después de la convención. Entonces, ya sabemos que el recurso de reposición lo van a denegar. Es muy probable que la apelación, el Central Ejecutivo, también la deniegue, porque recuerde que Luis ahí es el amo y señor. Y entonces después lo que nos queda es irnos al Tribunal Supremo Electoral a presentar la impugnación y declaratoria de nulidad de la expulsión, y si la resolución que al final emite el tribunal no es de nuestra satisfacción,
entonces tenemos como última instancia irnos en recurso de amparo con suspensión del acto reclamado a la Sala de lo Constitucional. Es decir, abogado Barrientos, que aquí hay tela que cortar para rato. Aquí hay para rato y yo creo que nos vamos a llevar suficiente tiempo, pero no vamos a permitir el atropello ni el laceramiento de la dignidad de ciudadanos que tienen mucho más militancia que todos los que están en el Central Ejecutivo y que son personas líderes en sus departamentos, que le han arrojado votos al partido y que, contrario a otros que han sacado la menor cantidad de votos en la historia del Partido Liberal, estos por lo menos han ganado sus diputaciones en sus respectivos departamentos. ¿Es primera vez que pasa esto, que el Central Ejecutivo va en busca de sus diputados, pide que no voten una decisión, los diputados hacen lo contrario y los expulsan? Bueno, ¿cómo entender eso? ¿Se ha acostumbrado que la autoridad central del partido, no sé si decir obligar o solicitar, en este caso solicita a los diputados que voten una propuesta y por eso los expulsan? Mire, yo le voy a decir lo que yo conozco de cómo han actuado otros centrales ejecutivos. La cuestión de la problemática con Luis Zelaya empieza desde la campaña, porque él se resiste, por ejemplo, a que Elvin, que ganó el primer lugar en las elecciones internas en Francisco Morazán, coordine el departamento de Francisco Morazán, algo que se ha estilado siempre en una campaña política. El que gana el departamento es el que coordina el departamento. Luego, la molestia se acrecienta cuando él quiere intervenir en el nombramiento del jefe de la bancada, cosa que no ha hecho nunca ningún central ejecutivo. Él quiere intervenir a través de decir de que él tiene que citar a los diputados a que vayan al central ejecutivo para él dirigir y coordinar y organizar la votación de los diputados para elegir al jefe de bancada, algo que no se ha hecho nunca dentro del Partido Liberal. Entonces, ni en la época de Modesto Rodas Alvarado, ni en la época del doctor Vieda Morales, mucho menos en la época moderna con Suazo Córdoba, con Ascona, con Carlos Roberto Reina, con Carlos Flores o con el propio Manuel Zelaya, cuando en su momento fue presidente por el Partido Liberal, ellos nunca intervinieron en este tipo de temáticas. Son los diputados los que se ponen de acuerdo y cabildean entre ellos cuál es la persona que tiene mayor simpatía o mayor conveniencia para ellos y así lo eligen. Entonces, lo que ha pasado con otros centrales ejecutivos también ha sido de que el Consejo Central Ejecutivo se reúne semanal o quincenal o mensualmente con la bancada, discuten ahí los temas comunes, temas de discusión en materia política, en materia legislativa, y de común acuerdo toman decisiones sobre qué posturas son las que van a tomar en relación a los temas que se están discutiendo en el Congreso Nacional. Pero llegar de manera ejecutiva, como que es Hitler o como que es Carías Andino, a quererle imponer a los diputados una posición sin consensuarla, sin preguntarles nada y sin medir que les está atropellando la dignidad, porque los está tratando como que son muñecos, como que son robots, como que son personas que no tienen pensamiento, no tienen criterio propio, como que son animales que andan con el fierro en la nalga. Ese tipo de cosas yo nunca las había visto dentro del Partido Liberal. Está con nosotros esta noche al banquillo el abogado Juan Carlos Barrientos, especialista en Derecho Constitucional y representante legal de diputados liberales que hoy fueron expulsados. Sin rodeos después de la pausa, da pie lo que está ocurriendo ahora mismo para que estos diputados se reúnan, convoquen a una convención extraordinaria y se tomen decisiones que vengan a confrontar aún más la situación política liberal. Después de la pausa, seguimos aquí en Al Banquillo. Sigue con nosotros el abogado Juan Carlos Barrientos. Hay 27 diputados propietarios y 27 suplentes. En total son 54 los parlamentarios que tiene el Partido Liberal.
17 son los expulsados. Sí. Solo quedan con 10 propietarios activos. Sí. ¿Están llevando a la desaparición al Partido Liberal como tal? ¿Podemos vernos en el espejo de Nicaragua con los liberales? Si sigue este conflicto, ahí hay 3 partidos y así se han quedado. 3 partidos liberales. El tradicional Partido Liberal, que había ganado tantos procesos electorales en Nicaragua, después terminó dividiéndose y convirtiéndose como en 3 o 4 mini partidos. Partido Liberal Constitucionalista, Partido Liberal Popular, Partido Liberal Progresista. Y eso lógicamente llevó a la destrucción del Partido Liberal y a que Daniel Ortega prácticamente se entronizara en una cuasi dictadura ahí en Nicaragua. ¿Podría pasar eso en Honduras? Mire, yo lo veo difícil porque aquí la vocación dentro de la gente del Partido Liberal es más de lucha, más de recuperación del partido, que dejar que la gente que está ahorita destruyéndolo se quede con él. Entonces aquí más bien se va a iniciar un proceso de retomar el poder y el control dentro del partido para establecer una mejor gobernanza y una mejor dirigencia, que una al partido, que lime asperezas, que lleve a cabo encuentros donde se produzcan renovaciones, pero no de la manera como se está manejando actualmente el partido. Estamos en una crisis tremenda y pareciera, Chendo, que no les importa y que les da lo mismo el clamor de muchos diputados y de mucha gente que les ha dicho de que lo que están haciendo, lejos de clarificar la situación, más bien está hundiendo cada vez más al Partido Liberal. ¿Cuál debe ser el papel de estos diputados que han sido expulsados? En su caso, usted que los asesora, ¿qué va a recomendar? ¿Reunión con las bases? ¿Visita ya en el interior del país quienes son de los departamentos que no son Francisco Morazán, para escuchar ese clamor de la dirigencia, o también está fraccionada? No, mire, la prueba es de que el Partido Liberal sacó 900,000 votos a nivel de alcaldes municipales, de que mantuvo, por ejemplo, las alcaldías principales de Puerto Cortés, del Progreso, de Choluteca, Comayagua. Recuerde usted que se recuperó la alcaldía de La Ceiba y que, bien o mal, pero el partido sacó 27 diputados y donde fue la catástrofe fue en el nivel presidencial. O sea que el que no es potable es Luis Zelaya a nivel de la base. Entonces los diputados ya desde este fin de semana van a ir a sus respectivos departamentos a recorrer los municipios, a juntar a sus bases. Creo yo que los alcaldes liberales van a tener que intervenir también, porque ya ellos habían hecho un par de reuniones en las cuales estaban condenando este tipo de actitudes. Hay otros diputados que no han sido expulsados y que han manifestado su solidaridad para con los compañeros. ¿Cuál debe ser ese papel a nivel de la Cámara? ¿Cómo se deben presentar en las reuniones ya de la próxima semana los diputados que han tenido la representación y que fueron electos bajo la bandera liberal? Bueno, ¿cómo deben llegar al hemiciclo? Deben de llegar como liberales con la frente en alto, porque esto no está consumado. La Constitución dice que una persona se presume inocente hasta que ya no se agote el último recurso. Y aquí a nosotros, como le explicaba antes, nos quedan varios recursos todavía por utilizar, y mientras no tengamos la última resolución, esa expulsión todavía no está en firme. Todavía puede ser perfectamente apelable, impugnable y nulificable. Y eso lo podemos hacer en las instancias correspondientes y finalmente en la Sala de lo Constitucional, porque nos asiste el derecho. La convención, ¿qué rutas puede dar para solventar esta crisis que ya está y que no descartan convocarla de forma extraordinaria, abogado Barrientos? Mire, 100 convencionales pueden convocar y hacer la solicitud de convocatoria a una convención extraordinaria del Partido Liberal. La convención es la máxima autoridad del partido. Está por encima del central ejecutivo y de todos los consejos locales liberales y consejos departamentales. Entonces, esta convención puede tomar medidas extraordinarias, como por ejemplo restituir inmediatamente en todos sus derechos como liberales a los expulsados, puede reformar los estatutos,
flexibilizarlos más para que no tenga ese poder tan autoritario y dictatorial el presidente, puede cambiar las reglas del tribunal disciplinario, puede inclusive hasta quitar al central ejecutivo, porque le quiero recordar que ese central ejecutivo está de facto ahí. Estos fueron electos de manera mañosa, porque la ley electoral y de las organizaciones políticas dice de que los partidos políticos tienen que celebrar elecciones internas y elecciones primarias. Elecciones primarias para elegir a los candidatos a cargos de elección popular, lo cual sí se hizo, pero las elecciones primarias que son para elegir a las autoridades del partido, en el Partido Liberal no hubo urna, ni hubo papeleta tampoco, donde los liberales votáramos por las autoridades que están ahorita en el Central Ejecutivo. Entonces eso violenta flagrantemente lo que dice la ley electoral. Y por ese motivo se puede, por parte del tribunal, llegado el momento que se presente una impugnación, el tribunal tendría que declararla con lugar porque es un hecho palpable y evidente y comprobable de que ahí no hubieron elecciones. ¿Y ya han considerado esto ustedes como defensores legales de algunos liberales, abogado Barrientos? Tengo entendido que ya hay una impugnación presentada por otro liberal ahí en el Tribunal Supremo Electoral, pero lo que sí le digo es que en estas etapas que desgraciadamente las tendríamos que llamar de confrontación en vez de unidad, al igual que en la guerra aquí todo se vale y vamos a tener que utilizar hasta el último tiro para tratar de defender los intereses de los verdaderos liberales que están siendo expulsados ahorita. Y si no hacen caso a lo que dice el Tribunal Supremo Electoral, ¿en qué va a terminar todo esto? Porque aquí se ordena, se dice que se esté respetando la ley y parte sin novedad. No, mire, fíjese que el Código Penal tiene un delito que se llama desobediencia. Cuando usted desobedece un fallo, una resolución o una sentencia de un tribunal, usted comete ese delito y el Ministerio Público de oficio debe actuar porque son delitos de orden público. Y en este caso particular los liberales los van a ir a sacar de un brazo el día de mañana que el Tribunal Supremo Electoral, que es la máxima autoridad en materia electoral y en materia de organización y control de partidos políticos. Pero ya dio a conocer una resolución la semana anterior y nadie hizo caso. Lo que pasa es de que ellos alegan ahora de que no los están expulsando por la resolución que el tribunal declaró como nula, sino que están expulsándolos por otra causalidad, dicen. Entonces esa otra causalidad sí está incluida dentro de los estatutos y reglamentos del Partido Liberal y no están haciendo acopio de esa que precisamente el tribunal declaró como nula. ¿Es más rápida la solución vía convención extraordinaria, considerando que bueno, y usted lo sabe porque es profesional del derecho, que muchas veces en la presentación de escritos se enredan, los casos se alargan, vienen las discusiones, los alegatos legales y se puede alargar, como ella me lo decía. Lo que pasa es de que aunque se alargue, mientras está pendiente de resolución, el acto impugnado no causa validez. Es decir, que yo me puedo tardar 3 años en lograr que me dicten una resolución y durante estos 3 años la expulsión no opera. Aunque una convención es rápido, se convoca y resuelve en 2-3 días. Sí, lo que pasa es de que una convención es un evento caro, porque usted tiene que mandar a traer a los convencionales, tiene que darles de comer, tiene que preparar el lugar donde va a celebrarse la sesión. Si eso no se resuelve en el mismo día, tiene que pagar hotel para que duerman. ¿O es que no tienen los convencionales de su lado los diputados y eso más bien les puede dar ahí sí el tiro de gracia? ¿Vos? No, sí los tienen, sí los tienen. Yo le voy a decir que gran parte de la estructura del partido está precisamente en esos diputados que expulsaron. Usted no puede desconocer el liderazgo que ellos tienen en sus respectivos departamentos. Muchos de ellos vienen de departamentos eminentemente, o porque por lo menos en el pasado eran eminentemente liberales, como Comayagua o como Santa Bárbara. Entonces, creemos de que cualquiera que sea la vía más expedita se va a utilizar porque no hay mal que dure 100 años, Chendo, ni tampoco liberal que lo resista. ¿Han buscado conciliar, tener acercamientos entre
los máximos dirigentes del Partido Liberal, muchos que gobernaron este país, que han ostentado cargos al más alto nivel para sentarse y no llevar al despeñadero este instituto político? Han habido múltiples oportunidades y gestiones de acercamiento, de conversaciones, de pláticas, y Luis Zelaya no quiere. Él está terco en su posición, él cree que él tiene la razón, él cree que lo que él está haciendo es lo mejor, y han habido inclusive exhortamientos públicos. El último lo hizo Roberto Micheletti, y él ha manifestado públicamente que no está dispuesto a sentarse, que él va a depurar el Partido Liberal, que él va a revolucionarlo, a cambiarlo y a convertirlo en un partido paradigma de lo que es la transparencia dentro de la figuración política. Él se ha peleado con todo el mundo, él se peleó con Carlos Flores, desconoció el liderazgo que Carlos Flores ha tenido a lo largo del tiempo dentro del Partido Liberal, ha sido irrespetuoso, llama a la gente que no está con él el lado oscuro, el lado tenebroso del Partido Liberal, no da avisos en manera alguna de tratar de llegar a un acuerdo satisfactorio para las partes. Dice que la prensa en Honduras está comprada, que aquí la prensa está vendida. Eso se lo dijo a Camilo Egaña de CNN. Él anda buscando que lo entrevisten en el exterior, y cada vez que lo entrevistan y le ponen la cámara, él empieza a destilar ese veneno, a decir que la prensa en Honduras está controlada, maniatada, y con una persona así, Chendo, definitivamente es difícil llegar a un consenso que en determinado momento pueda resolver esto. Está con nosotros esta noche al banquillo el abogado Juan Carlos Barrientos. Bueno, en las últimas horas se ha presentado también una iniciativa para que los líderes religiosos puedan aspirar a cargos de elección popular sin casaca. Después de la pausa, ¿estamos en el momento y en el tiempo adecuado para impulsar esta reforma, o son cortinas que se lanzan? Después de la pausa, seguimos aquí en El Banquillo. Sigue con nosotros el abogado Juan Carlos Barrientos. En esta pugna es una lucha de poderes a nivel de ostentar sellos y demostrar quién manda en el Partido Liberal. ¿En qué va a terminar? ¿Cuántos diputados están respaldando, y a nivel del Central Ejecutivo, en donde sí tiene control Luis Zelaya, sus decisiones? Bueno, yo creo que un número más o menos de unos 9 diputados son los que están respaldándolo, aunque dentro de esos 9 hay algunos que no están de acuerdo con temas como este de la expulsión, porque lo consideran como un mal precedente y como un evento exageradamente tiránico y dictatorial, y ya han manifestado en sus voces no estar de acuerdo con este tema de la expulsión. Y siento yo de que aquí no es una lucha de los sellos del partido, sino que aquí prácticamente es el ver de qué manera Luis entra a formar parte de los diferentes esquemas que se están organizando para el próximo proceso electoral. Recuerde usted que él mandó una nota a la bancada del Partido Liberal, esa nota yo la tengo, donde le dice a la bancada de que el partido apoya una reestructuración en el Registro Nacional de las Personas, y que él apoya también de que en esta reestructuración los interventores tienen que ser de las 3 fuerzas políticas más importantes del país. Que eso es lo que da pie a la expulsión, la intervención del Registro Nacional de las Personas, y debemos decir el nombramiento de Norman Roy Hernández, que es a quien apoyó este grupo de diputados. Es correcto. Entonces él en la nota dice: queremos apoyar la reestructuración, estamos de acuerdo con ella, creemos que debe haber un representante del Partido Nacional, otro del Partido Liberal y otro del Libre. Y la tercera petición es que creemos que las 3 personas deben de ser apolíticas, que es muy difícil lograr una politicidad dentro de las personas, todo el mundo tiene su corazoncito político, y que sean técnicas,
Y de hecho, las personas que se han nombrado dentro de la intervención reúnen esas 3 características. ¿De dónde nace el enojo para propiciar esta expulsión? En que él no estaba de acuerdo en Norman Roy Hernández, él tenía otro candidato para ese puesto, como no le pusieron a la persona que él tenía de candidato, él monta en cólera. Ese mismo día en la noche se va a convocar de manera urgente a una reunión del Central Ejecutivo a las 12 de la noche. A esa reunión asisten los miembros, va la abogada Edna Carolina Echeverría Haylock, y ella denuncia al día siguiente de que en esa sesión decidieron expulsar a los diputados que no votaron por el candidato que Luis Zelaya tenía propuesto. ¿A quién proponía? Pues mire, hay una serie de especulaciones. Primero decían que quería poner un hermano de él, después decían que quería poner a la hermana de Martel, y finalmente trascendió de que a quien quería poner era una persona que había sido compañero de él en el Tecnológico de Monterrey, que había sido roommate de él ahí y que había trabajado en una empresa de telefonía celular como gerente. Ahora, en todo esto, los líderes políticos tienen guías, personas a quienes escuchan, a quienes asesoran. ¿No se está escuchando en el Partido Liberal ahora mismo, abogado Barrientos? Mire, nosotros creemos que cuando una persona actúa de una manera tan impulsiva, tan terca, tan antipolítica, es porque se atiene a algo. Y esa atinencia puede ser a que él ya ha desarrollado otro esquema político paralelo apoyando a otro candidato, como a Salvador Narrala, por ejemplo, y pretende montar posibles alianzas a futuro. Una alianza a futuro, y para ello necesita primero despedazar al Partido Liberal y dejarlo sumido en un caos y en una crisis. La otra puede ser de que alguna persona está resentida con algunos de los diputados de la bancada o de la gente que representa el lado diferente a Luis Zelaya, y está tratando de auparlo y de darle ánimos para que continúe con esta labor disociadora y destructiva dentro del partido, con el objeto de también deteriorar la imagen de esas personas con las que tiene clavo. Puede ser también una persona que está fuera del contexto y quiere regresar a retomar el partido después de que este señor lo deje destruido, para convertirse tras bambalinas en el nuevo líder y tratar de recuperar liderazgos perdidos. Me está insinuando, abogado, que un alto dirigente liberal podría estar atizando o moviendo piezas bajo la mesa para todo esto. Es que, miren, no es descartable. Dentro de este análisis psiquiátrico político que estamos haciendo de la conducta de estas personas, nosotros no tenemos más que elaborar hipótesis y teorías para tratar de entender, porque este hombre se sale de los cánones de lo que es la contextualización y análisis político normal que debe de hacer una persona. Porque ¿Y quienes lo acercaron a la dirigencia política y lo convirtieron en el candidato, qué dicen de todo lo que está pasando? Pues mire, yo he tenido conocimiento de que están arrepentidísimos de haber apostado por él, porque creyeron que siendo outsider y siendo un académico que venía de una prestigiosa universidad privada, iba a venir a levantar el ánimo liberal, que iba a haber una efervescencia con su candidatura, que iba a levantar de las piedras, debajo de las piedras a los liberales, que masivamente iban a ir a votar por él, porque se suponía que su propuesta era novedosa, que su propuesta era limpia, porque él no venía contaminado de la clase política tradicional, y ahora, con los resultados y con las actitudes que está teniendo, están arrepentidísimos de ese parto que en algún momento hicieron. Hay mucho liberal que simpatiza y no se puede desconocer con Libre. Son de pensamiento, bueno, son amigos. Muchos dirigentes con otros dirigentes liberales que se fueron a Libre. Ve algunos de estos diputados que, dada la circunstancia, el escenario en el cual están ahora, pasen a Libre. Vea usted, por ejemplo, que a quién le conviene el caos dentro del Partido Liberal, aparte del Partido Nacional, que lógicamente ya sabemos que ha sido el adversario tradicional. Pues haciendo un análisis puntual, vamos a ver de que al Libre y a Manuel Zelaya le conviene destruir al Partido Liberal, porque en esa misma medida la migración de liberales que hubo
se va a incrementar y los liberales pocos que queden se van a ir para Libre. Luego recuerde que Mel Zelaya guarda un resentimiento con el Partido Liberal por el golpe de Estado del 2009 y eso contribuye también al desgaste que tiene el Partido Liberal. Y también Salvador Narrala, que todavía no tiene partido y que necesita tener una plataforma en la cual montarse para tratar de enfrentar un próximo proceso electoral, también podría estar interesado en crear esta crisis dentro del Partido Liberal. Ahora, fíjese que ya que usted me sacó a colación a Libre, le quiero mencionar que tratando de imitar a Salvador Narrala, porque el partido se gobierna a través de tweets, así como el presidente Trump en Estados Unidos todos los días saca un tweet diferente, pues Luis saca un tweet todos los días, saca uno en la mañana y uno en la tarde, y entonces sacó un tweet donde dice... Y pega eso aquí en Honduras. ¿Qué va a estar pegando si nosotros no tenemos esa cultura? Esas son imitaciones de países más desarrollados. Pero pone un tweet y dice que invita a Manuel Zelaya Rosales a que forme parte de una plataforma de oposición, ¿verdad? Eso lo hace un lunes y el miércoles está mandando otro tuit diciendo de que Manuel Zelaya Rosales está aliado con Juan Orlando Hernández para producir una Asamblea Nacional Constituyente en Honduras que va a venir a darle al traste al sistema democrático y político que hay en el país. Por cierto, y hablando de cambios, ¿qué piensa como constitucionalista de la reforma a la Carta Magna para que voten, para que participen y tengan la posibilidad de ser electos líderes religiosos? Mire, después de la caída del Imperio Romano, en la época feudal, en la época del Estado monárquico absolutista, no existía para nada más que la influencia del rey, de los nobles y de la iglesia. La religión era declarada religión oficial en todos los estados monárquicos y la gente no tenía opción a tener libertad de cultos y todo el mundo estaba obligado a pagar el diezmo. De tal manera entonces que la influencia que tenía la iglesia en el campo político y en el Estado era tremenda. Cuando se da la Revolución Francesa en 1789, los revolucionarios franceses precisamente lo que tratan de quitar no solo es la monarquía absoluta, para pasar a un tema más democrático como la república con un sistema constitucional, sino que deciden también establecer la abolición del sistema político religioso que había durante más de 1000 años, eliminando los diezmos, estableciendo la libertad de cultos, quitándole la característica de religión oficial a la religión católica y prohibiéndole a todos que pudieran participar en política. Ningún directivo de una iglesia podía participar en política ni en cargos de elección ni en cargos directivos dentro del Estado. Y esa política se mantuvo por más de 300 años en la mayoría de las constituciones políticas de los países latinoamericanos y de países europeos como Francia, como España, por ejemplo, o como Italia. Pero ya a partir del siglo XXI, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a darse una transformación que en la década de los 70 se vuelve más aguda en el tema de los derechos humanos y empieza como a tratar de reclamarse derechos que durante mucho tiempo habían sido prescritos, y uno de ellos es el de la participación política. Y ahora en este tiempo se reclama igualdad de género, se reclama igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, y se reclama ahora de que no debe de haber una exclusión en la participación política de los ciudadanos. Y ahí es donde entran los ministros de las diversas denominaciones religiosas. Está con nosotros esta noche al banquillo el abogado Juan Carlos Barrientos. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros el abogado Juan Carlos Barrientos. ¿Está preparada la sociedad hondureña ya para que vote por líderes religiosos, por el pastor que está ahí a diario
dirigiendo a quienes se congregan en la iglesia evangélica. Y le hago el énfasis de la iglesia evangélica porque la iglesia católica, a través de los sacerdotes que ya se pronunciaron, tomando como referencia el derecho canónico, han dicho que no les interesa. No, evidentemente esta es una iniciativa de ley que a los que viene a darle apertura política es más bien a la iglesia evangélica. Yo siento que todavía hay una resistencia al tema porque dentro de la misma iglesia evangélica hay voces que están oponiéndose al tema. Fíjese que yo estaba viendo hoy unas declaraciones del reverendo Mario Fumero, que es una persona muy conocida del Proyecto Victoria, y él estaba citando la Biblia y diciendo de que una persona no puede tener dos señores porque va a defraudar a uno de ellos, y usted no puede servir a dos dioses, y que el mismo Jesucristo dijo que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces yo siento que todavía hay una marcada resistencia en este tema y que siempre va a haber que realizar alguna labor de convencimiento, porque a mí me llamó la atención lo que dijo una persona que llamó por teléfono a un programa que me gusta mucho a mí, que dan en la tarde, de 1:30 de la tarde como a 4 y pico, que decía esta persona: yo voy a una iglesia y yo soy de una denominación política, otra persona va y es de otra denominación política, y cómo vamos a hacer el día de mañana que el pastor vaya de diputado o vaya de candidato con determinado partido político, que va a empezar a resquebrajarse y a desunir a la congregación en la iglesia, y que por otro lado, cómo va a compaginar muchas veces la política, que es mundana, con temas espirituales y profundos que son los que se llevan a cabo en una iglesia. Y frente a eso tenemos que también valorar la contrapartida de la gente que dice, por ejemplo, que los pastores son buenas personas, son personas de bien, son personas que más bien tienen buen sentimiento, tienen ética, tienen moralidad, son personas que conocen precisamente del desprendimiento humano, personas que manejan el tema de la religión y que más bien lo pueden aplicar para desentar a la clase política, o lo pueden aplicar también para tratar de implementar en el Congreso Nacional medidas que sean de desarrollo social, que vengan más a cultivar el tema de la pobreza o el tema del trabajo o el tema importante dentro del Congreso, o sea que vendrían más bien a darle nuevos aires, nuevos respiros a lo que es la clase política. Bueno, muchos se han presentado que sí quieren ir, hablando de los pastores, porque son honrados, están probados de ser hombres de bien, etcétera, etcétera. Entonces esas son valoraciones también, y luego está la otra valoración de que yo siento que hay una especie de contradicción en nuestra constitución política, porque dice la constitución nuestra en la parte declarativa: en Honduras no hay clases privilegiadas. Y todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Todos tenemos igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Pero allá limita. Pero ahí le dice, usted como es parte de una élite religiosa, usted no puede participar. Entonces, me parece a mí que esa exclusión es un tanto contradictoria. No así la de los militares y los miembros de la policía. Porque fíjese que yo siempre... Y eso puede dar pie en aras de toda esta discusión que se está generando. Abogado Barrientos, usted que es constitucionalista, para que metan eso, que los militares, que los policías voten, ¿o será parte de todo un distractivo? No, ahí no estoy de acuerdo yo con los militares y con la policía, y le voy a explicar por qué. Fíjese que la razón de que no puedan votar los militares ni pueda votar la policía está establecida en la misma Constitución. El artículo 272 dice que los encargados, aparte de que dice que la Fuerza Armada es una institución apolítica, obediente y no deliberante, lo interesante es que en el párrafo segundo dice de que los encargados del traslado y custodia del material electoral son las Fuerzas Armadas de Honduras, y que los encargados de vigilar que la paz y la tranquilidad se lleve a cabo en el desarrollo del proceso electoral es la policía. Y si usted entonces les da el derecho al voto, ¿a mí quién me garantiza de que la pureza y la transparencia del traslado del material electoral sea adecuada?
ahí tendría que darle usted esa misión a otra entidad que no sean las Fuerzas Armadas, porque de lo contrario usted está poniendo al diablo a dar misa. ¿Usted dejaría la Constitución como está? En esos dos apartes. En estos dos apartes sí, la dejaría como está. Solo tengo mis dudas, se lo confieso, con el tema de los pastores, porque creo que hay contradicciones. Por un lado le dice que todos somos iguales y que no deben haber diferencias, y por el otro le dice sí, pero este no puede. ¿Qué le va a decir a los diputados liberales con quienes usted tiene contacto, a quienes asesora? Es su representante legal cuando llegue esto al Congreso, a la discusión, porque ahí ya se presentó, y les va a tocar votar una reforma constitucional que requiere esos votos, considerando que Libre, que tiene 30 diputados, ha dicho que ellos no están de acuerdo con esa iniciativa, y ahí sí necesitan esos 17 diputados para hacer la mayoría calificada. Fíjese que hay un libro que a mí siempre me encantó de un tratadista llamado Peter Haberle, que se llama La Ley de la Ponderación. La ley de la ponderación es que usted tiene que ponderar qué pesa más, si la inclusión positiva de un grupo importante de ciudadanos en la participación política o mantener la vieja idea de ultranza de que la iglesia tiene que estar separada del esquema político, porque aquí no es la iglesia la que se va a introducir adentro del Estado, son pastores que de manera individual ostentan calidad como ciudadanos y ellos tienen derecho a participar en la vida política del Estado, independientemente que sean pastores. Abogado Barrientos, le agradezco. Feliz noche. Gracias, feliz noche a usted y a todo su auditorio. Con nosotros esta noche al banquillo el abogado Juan Carlos Barrientos. Por su sintonía, muchas gracias.